Estuvimos nosotros revisando la clase anterior, las reflexiones filosóficas sobre los tratados. Hicimos un trabajo sobre lo que es las consideraciones del tratado y hemos visualizado la perspectiva de lo que se entiende por tratados en filosofía. Espero que no haya sido del todo complicado. Supongo que algunas cosas no fueron del todo fáciles y entendibles cuando hablamos de Wittgenstein, pero mayormente la perspectiva era que ustedes puedan observar cómo se genera un tratado desde la filosofía. Vamos a entrar dentro de la temática de las tesis centrales en discursos filosóficos, para lo cual debemos entender qué se refiere o qué es una tesis central. ¿Cuándo hablamos de una tesis central? ¿Qué se entiende por tesis? ¿Qué es una? ¿Perdón? Como una recolección de nuestro conocimiento. Ya, hay dos consideraciones que tenemos en tesis ahí. Una, el trabajo propio, que es la recolección de las ideas en un documento. Pero por tesis central, ¿qué entendemos? Si hablamos de tesis central, estamos hablando de un argumento. Por lo general, a las tesis nosotros lo vemos como un trabajo, tal vez un trabajo final, un trabajo universitario, qué sé yo. Pero si hablamos de tesis central, ¿a qué nos estaremos refiriendo? ¿Qué se entiende por una tesis? ¿Perdón? Sería como la idea central en la que se basa el autor para hacer la desarrollo de la hipótesis. Ya, muy bien. El punto central en el que se basa el autor o la idea principal. La lectura crítica de los textos es una de las principales formas de alcanzar un desarrollo cognitivo del individuo, es decir, alcanzar un desarrollo del conocimiento. Visto que gracias a ella se puede acceder a un sinfín de conocimientos. Nosotros cuando generamos una perspectiva, una idea, generamos una consideración, es decir, una idea central. Hay un criterio, una perspectiva de la cual vamos a desglosar todo nuestro argumento. La lectura es uno de los principales medios para el aprendizaje de las ciencias y sobre todo dentro de los ámbitos que nosotros estamos generando. Cuando hablamos de la tesis, en este caso una tesis central, vamos principalmente a estar hablando de ideas que son las fundamentales de todo texto. Todo texto tiene una perspectiva de la cual se desglosa todos los argumentos siguientes. Dentro de estas consideraciones, ¿cuál es el énfasis que debemos darle para alcanzar a comprender las tesis? La lectura es fundamental. Solo por medio de la lectura nosotros podemos alcanzar conocimiento, de esta forma podemos generar un aprendizaje en ciencia. Uno de los ejemplos claros, y ustedes dirán, pero la ciencia, por ejemplo, para demostrar que algo funciona, cómo funciona, hace un experimento. Uno de los casos más significativos, más importantes, podemos poner el caso de Galileo Galilei. En ciencia, Galileo Galilei no es que directamente fue al telescopio para demostrar que el centro del universo es el Sol y contradecir la teoría geocéntrica, sino que Galileo Galilei lo que hizo es estudiar cada uno de los tratados que existían hasta su época de cada argumento, tratando de identificar la tesis central, el argumento central. En filosofía también hacemos eso. Y una de las demandas fuertes de la filosofía es la lectura. Nosotros hemos tenido lecturas cortas y perspectivas cortas. La visión es que se vaya generando la lectura y tratar de sacar algunos elementos. Dentro de estas consideraciones, entonces, la construcción del conocimiento se genera a través de la perspectiva de la lectura. Yo sé, muchos de nosotros no nos gustará, no les gustará leer,
pero la forma para alcanzar conocimiento necesariamente parte de la lectura. No hay otra forma para que ustedes puedan identificar estos elementos. Y en la lectura se involucran tres procesos fundamentales: la comprensión, la interpretación y la inferencia. Vamos nosotros a puntualizar esto antes de poder entrar a cualquier análisis. Es verdad, estamos hablando de filosofía, pero los ámbitos de el comprender justamente cómo se alcanza el conocimiento es menester comprender cómo debemos alcanzar estas tesis centrales. A veces nosotros leemos un texto. ¿Qué pasa en ese texto? Creemos que sabemos de qué se trata, pero nos cuesta identificar la tesis central, el argumento, la idea principal, esta idea principal del texto. Por lo tanto, es importante ir sacando estos elementos. Entonces, tenemos tres elementos fundamentales, tres procesos cuando hablamos de lectura. Cuando hablamos de la lectura, hablamos de la comprensión, hablamos de la interpretación y hablamos de la inferencia. Ahora, ¿qué hacen normalmente ustedes cuando leen un texto? ¿Qué es lo primerito que ustedes hacen? Dar una conclusión sobre el texto leído. Lo primerito que hace es sacar conclusiones. No, ¿cómo va a llegar a las conclusiones? Primero tenemos que comprender el texto. Si no sé de qué se trata, por ejemplo, abro un texto de Platón, no sé quién es Platón, no he visto nunca, el profe nunca me enseñó, nunca ha hablado de eso. Entonces, ¿cómo puedo yo tener un contexto? Uno de los elementos, y por ejemplo en filosofía, hay un ámbito que estudia justamente la perspectiva de comprender cómo los filósofos han hecho filosofía, que se llama la hermenéutica. Este ámbito de la filosofía estudia el contexto en el cual está hablando el autor. ¿Por qué es importante esta consideración? Porque no es lo mismo hablar en el siglo XVIII, en el siglo III antes de Cristo, en el siglo XX, y comprender cada ámbito, por más que sea un tema común. Por ejemplo, si hablamos de política, no es lo mismo la política de los griegos, no es lo mismo la política de la Inglaterra del siglo XVII, la Francia de la Revolución o, qué sé yo, el Ecuador del siglo XX. Cada uno tiene un contexto, un tiempo y un lugar específico. El autor habla desde este elemento. Para poder tener una comprensión más amplia de cualquier texto que nosotros observemos, y en lo posible vamos a estar hablando de algunos filósofos, hemos visto algo de Sartre, hemos visto algo muy cortito de Wittgenstein, vamos a tratar de ver algo sobre Kant, que es uno de los filósofos más importantes, sobre estas consideraciones, cómo obtener la tesis central. Después de la comprensión, lo que no debemos hacer y lo que a veces nos cuesta, lo primerito que hago al abrir un texto es, ¿qué te pareció? ¿Estuvo bonito? ¿Estuvo feo? La interpretación en consideraciones filosóficas primero es, ¿entiendo realmente lo que el autor está diciendo? ¿Y cómo hago para llegar a esta comprensión? ¿Cómo creen ustedes que puedo alcanzar una comprensión correcta del texto? ¿Alguien, alguna idea? Shirley. Yo pienso que primero sería como leer y obtener como nuestras ideas y después como estudiar eso, pues ver las notas al pie, como a veces hay notas al pie, las referencias, ver también eso para poder tener más comprensión. Ya, muy bien. Primero, la idea es hacer una lectura rápida de cualquier texto que nos dice el autor. Por ejemplo, tengo yo un texto aquí de Platón. ¿Qué hacemos nosotros? Vemos la parte de atrás y decimos, esto no me gusta, creo que aburrido. Cuando no hemos leído el contenido. Y por lo general ustedes hacen esto. Yo estoy solo
tratando de guiar una perspectiva antes de entrar a la tesis central. ¿Por qué razón? Porque nosotros siempre nos encontramos con textos. Todo el tiempo estamos de una u otra forma leyendo y nuestro proceso educativo, nuestro proceso de conocimiento, se dedica al estudio y el estudio se basa en textos. Por lo tanto, es importante ir guiando nuestro conocimiento. A veces, ¿qué también hacemos? Por ejemplo, tenemos la introducción. No, qué aburrido que voy a estar leyendo la introducción. Me salto directo al texto. Esa introducción, cuando hablamos de una tesis central en los discursos filosóficos, en textos o en discursos filosóficos como ensayos o como, por ejemplo, en una oratoria o qué sé yo, nosotros a veces estamos más centrados en cumplir que en leer lo que dice el autor. Si yo les mando a leer una parte, ¿qué van a hacer? Van a entrar al internet, resumen el texto, tal cosa. Por lo general nosotros hacemos eso. ¿Cuál es el problema? Nos estamos perdiendo la comprensión de ciertos elementos. Yo a veces les manifestaba, entro a Wikipedia, busco algo sobre el autor. Y en Wikipedia a veces cargan frases de autores. Entonces ustedes copian y dicen, profe, ahí está mi trabajo. ¿Qué pasa? Muchos de los elementos, y sobre todo en filosofía, y esto tiene que quedarles a ustedes claro cuando ustedes cojan un texto de filosofía, hay muchas cosas que dependen de este segundo paso, de la interpretación. No será lo mismo, y es evidente, es muy complicado llegar a una interpretación de un filósofo griego que vivió hace miles de años, cuando yo estoy aquí con la tecnología y qué sé yo, ¿de qué estará hablando? No tengo la cosmovisión. Por lo tanto, para estudiar a un filósofo hay que comprender algunos elementos para poder llegar a interpretar. Dentro de esta comprensión, entonces, hace referencia principalmente a la capacidad de entender lo que se lee. Y eso nos cuesta mucho dentro de esta consideración. Dentro del texto, por ejemplo, que yo les puse, ¿cuál era el objetivo también del texto de Wittgenstein? Trabajar un texto complejo que no tiene un contenido amplio, que no tiene una mayor explicación. Simplemente va poniendo punto, 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 punto. Y dentro de esa consideración tratar de comprender lo que está diciendo. Ahora, ¿es complejo? Sí es complejo. Y dentro de la ciencia, de las ciencias sociales sobre todo, la comprensión tiene que ser uno de los ámbitos más importantes. Se tiene que dar un sentido amplio al texto y un sentido concreto. Es decir, yo estoy analizando propiamente la consideración del texto de Platón. ¿Qué me dice Platón en su texto? ¿Por qué ha utilizado eso? ¿En qué fecha? ¿En qué época está hablando? Como les digo, no es lo mismo que yo realice un texto sobre Platón que leer al propio Platón. En cambio, y la interpretación alude al proceso de descubrimiento del contenido del escrito. De ahí que se indaga en las intenciones del autor. Pero eso nos encanta a nosotros hacer. Este autor no me gusta, no dice lo que yo pienso, qué sé yo. Para llegar a la interpretación es factible guiar nuestro conocimiento a través de esta perspectiva. Y la inferencia, que aquí sí ya vamos, la inferencia es deducir algo de lo que ha sacado el autor. ¿Qué les pareció lo que pudieron leer sobre Sartre? ¿Qué infieren de Sartre? ¿Recuerdan el texto que estábamos nosotros revisando? El existencialismo es un humanismo. Estuvimos viendo una partecita muy corta de esta conferencia. ¿Qué ustedes pueden inferir? Vamos a ver, lo tengo por acá. Mientras ustedes recuerdan, sacan las ideas. Vamos a dilucidar lo que quiere decir este autor. ¿Cuántas veces les tomó leer para entender lo que decía Sartre? ¿Sencillo? ¿Fácil de entender? ¿Qué me dicen? Cuéntenme su propia experiencia en esta lectura corta. ¿Alguien alguna idea? No leyeron y pusieron lo que se les ocurrió. Cecilia. Si se lee así rápidamente, sin como escudriñar,
se hace un poquito difícil de entender, pero si ya nos podemos analizar un poquito, ya es un poquito más entendible. ¿Y qué tal le fue con Wittgenstein? ¿Qué le parece Wittgenstein en cambio? Un poco complicado también, pero igual si nos ponemos a escudriñar y a puntualizar, es un poco más fácil de comprender. ¿Usted cree que le entendió a Sartre lo que quería decir? Yo creo que sí. ¿Qué puede inferir de Sartre? No se olviden, inferir es deducir, sacar una conclusión. Mm, ¿Qué conclusión le trae a usted Sartre? A ver, decía que nosotros, los seres humanos, somos dueños de nuestras acciones, ¿verdad? Usted está infiriendo, supongo que sí. No le voy a decir si está bien o mal. Trato de ver cuál es su análisis. Entonces, somos dueños de nuestras acciones, entonces eso nos trae consecuencias. Eso. Entonces, Todas las acciones traen consecuencias. Esa es la deducción que sacó de Sartre. Bueno, ¿alguien más? Gracias, Cecilia. Vamos sacando nuestro análisis. Como les digo, a ver, una de las partes principales de la filosofía es que ustedes opinen. No voy a juzgar su opinión, pero sí me interesa que opinen para poder comprender a lo que nos estamos refiriendo sobre idea central. ¿Alguien más sobre el texto que hemos leído? Nadie, no leerían. No me digan que no leyeron y cogieron solo partes y pusieron. Otro error que sabemos cometer cuando hablamos de buscar la tesis central. Cojo el texto, veo la primera parte, veo el intermedio y voy al final. Eso no sirve. O saco las ideas que parecen más bonitas. O saco las ideas que parecen más interesantes. No funciona. No funciona de esa manera cuando nosotros estamos hablando de textos filosóficos, por lo menos. Hay veces que nos toca leer 2, 3 veces una misma parte para poder comprender. Otro elemento que debemos puntualizar cuando hablamos de lectura. La lectura no es la repetición fonética de las palabras, de las letras, sino que incluye un proceso cognitivo y de suma complejidad. Un proceso en el cual ustedes van interiorizando cada uno de los elementos que pueden ir encontrando en un texto, que pueden ir encontrando en una perspectiva, en una visión. ¿Qué vamos a hacer entonces para no ahondar del todo dentro de esta consideración? Vamos a visualizar y les voy a pasar un corto ensayo sobre un concepto de Heidegger, la nada. Profe, no hemos visto sobre eso, no sé quién es Heidegger, quién también será ese señor. No importa. Vamos a intentar, y tenemos todo el tiempo posible, solo les pido una cosa, identificar la tesis central, la idea central. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para eso tenemos mecanismos. Se pueden seguir los siguientes pasos para identificar una tesis central. Podemos nosotros identificar lo siguiente. Vamos a utilizar por lo menos 4 pasos. Primero, analizamos el título. Analizar el título. ¿Creen ustedes que el título de una obra les dice sobre lo que se trata? ¿O no? Sí, profe, porque se relaciona con el objetivo general. Bueno, el análisis del título es importante porque se relaciona con el objetivo. Y nos vamos a hacer una pregunta. ¿De qué habla el texto? Y principalmente esta pregunta. ¿Qué conozco? Sobre el asunto. Recuerden que les puse cuál era el título de esta pequeña
Pequeño ensayo. Dice, análisis de la utilización del concepto heideggeriano de la nada en el existencialismo de Sartre. Nosotros conocemos el existencialismo de Sartre por lo menos en alguna forma. Sabemos quién es Sartre. Entonces, de ahí podemos partir nuestro análisis, ¿sí? Analizar el título es importante. ¿Qué nos dice sobre esa consideración, sobre ese elemento? Podemos también leer el primer párrafo. Dentro de esta consideración, podemos identificar los elementos más relevantes que se señalan. Algo que no sabemos hacer nosotros, pero deberíamos subrayar, sobre todo las ideas que creemos que son las más importantes. Por ejemplo, en una tesis, ¿qué voy a hacer? En un ensayo, ¿qué voy a hacer? Como primera indicación, leer la introducción. La introducción siempre nos va a decir de qué se trata el resto. Y puedo identificar aquí los conceptos importantes. Por ejemplo, la nada, Sartre, Heidegger, existencialismo. Son elementos que nosotros podemos ir identificando para poder saber de qué se trata este tema o este texto. Otra consideración posterior a la lectura del primer párrafo, en este caso de la introducción, vamos a identificar, debemos identificar cuál es la idea central, cuál es la idea principal, cuál es la idea que se repite, la que es más importante. Por ejemplo, aquí, en el caso de este corto texto, miren, aquí dice la utilización del concepto de la nada. El título está hablando de un concepto. Y aquí va a haber una sucesión de repeticiones de la nada. Entonces, ¿qué debo conocer antes de leer esto? ¿Qué es la nada? ¿Sí? Eso nos permite identificar y tener una consideración sobre, entonces sacamos la idea más importante. Lo vamos a ir trabajando, no se angustien. Les voy a pedir que lean en esta primera instancia, traten de identificar estos elementos en este texto y para la siguiente clase vamos a tener también otro elemento antes de decirles lo que vamos a hacer. Y un cuarto elemento, un cuarto paso. Vamos a identificar hacia qué idea convergen los párrafos, es decir, cómo se unen, cómo se unifican. Y están principalmente identificados con esta perspectiva. ¿Cuáles son las ideas centrales del autor? Donde convergen todas las ideas que define el autor. Todas estas ideas deben relacionarse, sacar conclusiones, explicar alguna parte. Estamos hablando principalmente de identificar ideas convergentes, ideas que convergen con el sentido o que se relacionan con los diferentes párrafos, que se unen. ¿Cuál es la idea que está en todo momento? Leemos los párrafos y en cada párrafo hay una idea que converge, que une todo, que sin esa idea el texto carece de sentido, que si yo, por ejemplo, al leer y quito esa idea, el texto no dice nada, ¿sí? La pregunta está relacionada a esa perspectiva. Estos 4 elementos o estos 4 pasos nos permiten de cierta forma identificar. ¿Qué otra forma también nos permite identificar? Y algo que no sabemos hacer, preguntarle al texto, ¿de qué está hablando el texto? ¿De qué se trata el texto?
Con esa pregunta algo sencilla, a ustedes les puede parecer carente de lógica, el texto va concluyendo consideraciones, va generando estas perspectivas. Hay varios elementos los cuales yo no puedo eliminar y por los cuales el texto va teniendo sentido, ¿sí? Espero que tenga mayormente sentido. Encontrarán obviamente consideraciones que no las entiendo, pero en este ejercicio justamente es eso, tratar de identificar en un texto, en este caso un ensayo, la idea central, de qué trata todo el texto. Ustedes me dicen, profe, se trata de la nada. Bueno, pero no me dicen mucho, me dicen nada en realidad. Esta idea tiene que estar completa, ¿sí? La idea central es aquella que yo puedo identificar a lo largo de todo un texto. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Está claro? Les voy a cargar en Idukai el texto para que lo puedan revisar. No me interesa que por ahora hagamos nada extenso. Simplemente léanlo. Traten de sacar la idea central, traten de identificar. Y sobre todo, les pido que traigan preguntas. Profe, esto no entendí, ¿a qué se refiere esto? ¿Quién es este señor? ¿Por qué dice estas cosas tan locas? ¿De dónde se le ocurrió? Todo eso, todo lo que ustedes puedan identificar. ¿Sí? Entonces, hoy en la tarde les cargo, su tarea es leer. ¿Sí? Esa es su tarea. Tratar de identificar, pero sobre todo, leer. Les cargo hoy y tenemos filosofía mañana, ya, pero no lo vamos a hacer mañana. Lo vamos a hacer para la siguiente semana. Para el siguiente jueves ustedes lo leen, ¿sí? Tengan todo el tiempo posible para leerlo, no para mañana. Mañana vamos a concluir los elementos de una tesis central y pondré un ejemplo sencillo de Kant, cómo se encuentra una tesis. Nos vemos, chicos, en la hora final. Cuídense, que tengan un buen día.